Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar que algunas de las cosas que se dan por hecho desde una cultura hispánica con respecto a cómo funcionan las cosas en un matrimonio, dos cosas muy concretas que te voy a funcionar, pues realmente no se deberían dar tanto por hecho. Voy a hablar de dos temas, sobre todo de uno, pero el otro lo voy a mencionar porque la verdad es que me explota la cabeza cada vez que lo pienso. El tema es los apellidos del matrimonio y los impuestos del matrimonio. Bien, empiezo por el segundo para luego empezar a meterme un poquito más con el primero, que es lo que me ha motivado a estar aquí hablándote ahora de este tema. El tema de los impuestos es simplemente muy sencillo. Hay los impuestos en Suiza, por supuesto, son progresivos, como en tantísimos otros países, con lo cual significa que cuanto más ganas, cuanto más base imponible tienes, pues más alto es el porcentaje de impuestos que se paga. Ya entraremos porque creo que merece la pena que en algún episodio comparemos cómo se venden los impuestos en Suiza y cómo se venden los impuestos en otros países, porque en muchos países se habla de tasa marginal y en Suiza no se habla de tasa marginal y la gente realmente no se da cuenta hasta qué punto los impuestos son más elevados de lo que creen en Suiza por un puro tema de cómo se cuentan los números. Pero esto no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en España, cuando un matrimonio hace una declaración de la renta, se le da la opción de tributar de forma individual o de tributar de forma conjunta. Es decir, que se considera a cada uno de los miembros del matrimonio como un sujeto fiscalmente imponible independiente. Y también se considera el matrimonio como un sujeto fiscalmente imponible conjunto y se le da la opción, y además puede cambiarse un año a otro, de poder decidir cuál es el modo de tributación que se está escogiendo para el año fiscal en cuestión, que generalmente, obviamente, salvo bueno, no entiendo por qué forma no sería racional no escoger el modo de tributación que sea más ventajoso cada año. Bien, pues en Suiza esto simplemente no existe. En Suiza, una vez que uno es un matrimonio, solamente existe la declaración conjunta y no hay más tutía. Entonces, esto tiene el efecto perverso de que cuando uno se sale del modelo tradicional, y ya vais viendo a dónde quiero ir, cuando uno se sale del modelo tradicional de hombre trabaja, mujer se queda en casa, cuando la mujer empieza a trabajar también, de hecho hoy en la sociedad actual, en las parejas si no trabajan los dos es muy complicado salir adelante y poder tener un cierto nivel, depende, ¿no? Pero digamos que, bueno, pues cuando han pasado los años esto se ha vuelto así. ¿Qué sucede? Que entonces se adicionan los dos salarios. Si uno gana 50.000 y otro gana 50.000, se va a considerar en un tema de impuestos como si este matrimonio fuera una única persona que gana 100.000. Y al ser esta única persona que gana 100.000, obviamente el impuesto va a ser más elevado que si fueran dos personas contribuyendo por 50.000 cada una. Y esto tiene el efecto perverso de que desincentiva el trabajo. En general suele ser, además de la mujer, desincentiva que la mujer trabaje por dos cosas. La primera, pues porque claramente marginalmente lo que gana la mujer mucho más se va en impuestos marginalmente. Con lo cual, en la economía doméstica, pues bien, hay muchos motivos, ¿no? Y el primero, la propia realización personal y profesional de ambos miembros de la pareja, ¿no? Pero desde un punto de vista puramente financiero, es complicado. Y el otro motivo es que en el momento en que empieza a haber niños en la pareja, si es el caso, pues esos niños tienen unos gastos de guardería y demás, porque además los horarios del colegio público no son muy compatibles con dos miembros de una pareja que trabajan a jornada completa, con lo cual también esa es una segunda vía por la cual se van yendo los dineros y es en pagar la guardería. Bien, y además las guarderías aquí, telita. Con lo cual ya digo que no incentiva el sistema que hombre y mujer trabajen y ya sé que hay otros tipos de matrimonio y otros tipos de familia, pero estoy yendo realmente a la figura tradicional porque es la figura tradicional la que ha motivado mucha de la normativa y mucha de la forma en la que han funcionado las cosas. Recordemos que Suiza es ese país en el cual la mujer solamente tiene derecho al voto desde 1971. Bien, ya hablaremos de fiscalidad en otra ocasión porque me estoy dando cuenta de que el tema da para otro episodio. Hoy lo que quiero hablar es de los apellidos. Ya digo que cuando uno viene de una cultura hispánica,
y me vais a perdonar que me sitúe hace 30 o 40 años, ¿vale? Para no tener en cuenta algunas de las novedades que nos han pasado por encima, quizá. Bien, pues un matrimonio que en su momento era necesariamente únicamente un hombre que se casaba con una mujer, pues en principio nada cambia en los apellidos en una cultura hispánica. Y cuando ese matrimonio tiene hijos, en principio se coge el primer apellido del padre, el primer apellido de la madre, y esos van a constituir el primer y el segundo apellido de los hijos de ese matrimonio. Se puede, si se quiere, coger el primero de la madre en primer lugar, pero poco más margen da. Al final, lo que sucede es que tú cuando naces tienes tus apellidos, se han decidido como sean, pero tú cuando naces tienes tus apellidos y te vas a casar, te vas a divorciar, vas a yo qué sé, cualquier tipo de... te vas a quedar viudo, pero tú eres quien eres y ya está. Y te casas con quien quieras y firmas los papeles que quieras, pero tus apellidos no cambian. Y bueno, pues ya se sabe que en otros países, por supuesto entre ellos Suiza, pues de forma más tradicional solía ser la mujer la que renunciaba de hecho, como se suele llamar, a su apellido de soltera para adoptar el nombre del marido una vez se contraiga matrimonio. Y por supuesto, los hijos que van a salir de ese matrimonio van a llevar el nombre del marido. Y esto era en Suiza así también hasta hace bien poquito, en los años 90, esto también era así. La única excepción que había a esta norma es que, bueno, el marido obviamente no cambia de apellido, con lo cual él no tiene nada que decir. Pero ellas tenían la opción de mantener su nombre, en realidad cuando digo nombre quiero decir apellido, su apellido, de soltera, seguido del apellido del marido. Y esto es lo que se llamaba el doble apellido, ¿vale? Y claro, entonces, esto solamente sucedía en el caso de la mujer, que podía mantener su apellido seguido del marido si quería. Y por supuesto, si no quería, pues el del marido y ya está. Y entonces, pues al final, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo a Suiza, a mediados de los años 90, le dijo, esto es discriminatorio. No podéis hacer que la mujer tenga que necesariamente por narices adoptar el apellido de su marido y que como mucho pueda adoptar el apellido de su marido seguido del suyo y que el marido aquí tranquilito. Y entonces, ¿qué hizo Suiza en el año 2013? 2013, ¿eh? Hace ni siquiera 10 años para arreglar esto. Bueno, pues no hay problema. Desde el año 2013 solamente hay dos opciones para los que se van a casar. O se casa uno y adopta el marido el nombre de la mujer, o se casa uno y adopta la mujer el apellido del marido. Y esto también, por supuesto, por extensión, de hecho desde este año se pueden casar las parejas del mismo sexo y se llama también matrimonio. Al final la norma es muy sencilla. Cuando se contrae matrimonio se va a decidir cuál es el apellido de la pareja y los dos miembros de la pareja tienen que adoptar ese apellido, punto, y ya está. Es decir, que desde el año 2013 ya no existe, mejor dicho, la opción del doble apellido en Suiza. Lo que sí que existe es otra cosa, que lo llaman nombre de alianza, que es el hecho de utilizar el apellido de soltero o de soltera seguido del apellido de casado, pero esto, claro, para que no sea doble apellido, fijaos cómo nos la cogemos con papel de fumar, para que no sea doble apellido, los dos apellidos se unen con un guión. Y entonces este apellido compuesto único formado por dos partes unidas por un guión, que se llama el apellido de alianza, que en principio no es oficial, de hecho en el registro civil no aparece, pero se puede usar en la vida común y de hecho se puede pedir que lo pongan en los documentos de identidad, si así se desea. Pero claro, una vez más, esto no es el apellido, el nombre de alianza, al final realmente no es más que una cosa cosmética. Por detrás lo que hay es que los dos miembros de la pareja han adoptado o bien el apellido de uno o bien el apellido del otro. Bien, los niños, por supuesto, cuando nacen, si ese matrimonio tiene niños, y todo se hace en el marco de una pareja casada, porque todos sabemos que biológicamente no hay ninguna necesidad de estar casado para tener niños. Bien, pues esos niños van a adoptar el apellido del matrimonio. Hasta aquí no hay ningún problema. O sí, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues un poquito arcaico esto. Y entonces ahora están surgiendo voces que dicen, bueno, es que esto del nombre de alianza, que en realidad no es oficial y demás, esto es un poco lío, ¿no? Y es un poco absurdo. Entonces se quiere volver al doble apellido.
a poder volver a tener dos apellidos. ¡Ey! Como llevamos teniendo en nuestra querida España y países de cultura similar desde hace mucho tiempo, se quiere volver al doble apellido. Y para el doble apellido se proponen dos soluciones, digamos, ¿no? La que llaman la solución grande y la solución pequeña. Y de hecho es la solución grande la que más tracción está tomando. ¿En qué consiste la solución grande y la solución pequeña? Bueno, pues la solución grande es que se pueda utilizar, o sea, que el matrimonio tenga un apellido común de los dos, que sea el apellido de uno y el apellido del otro. El apellido de uno y el apellido del otro se juntarían no con guión, sino simplemente uno y otro, con lo cual ya estaríamos en un fenómeno de doble apellido y ese doble apellido sería el apellido del matrimonio. No sé si me estoy explicando. O sea, los dos, ¿cómo se dice? Los dos cónyuges tendrían el doble apellido que sería formado por el apellido de uno y el apellido del otro. Y esto es lo que llaman la gran solución. Y por supuesto podrás escoger cuál viene antes y cuál viene después. Y ese será apellido oficial y no llevará guión. Esa es la proposición de lo que llaman la gran solución. Y de hecho ya digo que, bueno, hay excepciones, pero parece que en el Parlamento está saliendo adelante. Ya veremos en qué queda la cosa. La otra opción que se está proponiendo es la que llaman la pequeña solución. Y la pequeña solución lo que significa es que el cónyuge que quiera, ¿cómo decir? A ver, uno de los dos cónyuges dará el apellido al matrimonio. Hasta aquí todo igual. Con lo cual quedará que uno de ellos estará renunciando a su apellido. Así que para no renunciar a él, lo que se propone es que lo pueda seguir usando, es decir, habría por tanto una solución, una situación, mejor dicho, de doble apellido, en el cual el cónyuge que no da su apellido al matrimonio sigue pudiendo tener primero su apellido y luego el apellido del matrimonio. Sin guión y por tanto no sería el nombre de alianza, no sería apellido de alianza, sino que sería apellido oficial inscrito en el registro civil. Con lo cual es uno de los dos miembros tendría doble apellido, el suyo y el del matrimonio, y el otro miembro del matrimonio tendría solo el del matrimonio. Los que defienden esta solución lo que dicen es que el hecho de que el matrimonio tengan los dos miembros doble apellido es muy lioso. Bien, en estas estamos, en que nos estamos rascando el cerebro en Suiza para encontrar una solución para que la gente que lo desee pueda tener dos apellidos y que sea algo equilibrado en el respeto, digamos, de los diferentes miembros que puedan formar un matrimonio, teniendo en cuenta que en un matrimonio el número de miembros es necesariamente. Y de todas formas, se escoja la gran solución o la pequeña solución, no se prevé que cuando el niño nazca tenga doble apellido. Cuando el niño nazca tendrá un único apellido. Y en ese caso, en el caso de la pequeña solución, es evidente que el apellido va a ser el apellido de la pareja. Y en el caso de la gran solución, pues se podrá escoger en ese caso cuál de los dos es el que llevarán los diferentes niños, los diferentes hermanos. Así que ya digo, uno nace con un solo apellido y mediante matrimonio se podrá tener dos apellidos. O quizá solo uno, depende de la solución que se adopte. Pero en estas estamos en Suiza. No sé cómo lo ves. A mí me parece muy curioso que se anden debatiendo estas cosas de cómo tener dos apellidos cuando en otras culturas pues nacemos ya con los dos apellidos y no hay ningún problema. Son simplemente pues visiones del mundo y diferentes, y por lo menos me alegra ver que se está intentando avanzar en esta materia para, digamos, que los apellidos no sean una forma de imponerse uno sobre el otro, que hay quien lo pudiera ver así. De todas formas, ya digo que desde el año 2013 solamente se puede tener un apellido, y lo del nombre de alianza pues es una especie de ñapa para que la gente se quede un poquito más tranquila. Con lo cual, desde el año 2013 necesariamente se tiene que escoger en un matrimonio heterosexual si es la mujer o el hombre el que va a dar el apellido al matrimonio. Y bueno, pues según la Oficina Federal de la Estadística, en el año 2021 fueron 23.000 mujeres las que tomaron el apellido de su marido y por tanto renunciaron a su apellido para formar un matrimonio con un apellido común que sea el del marido, y solamente 1.000 hombres renunciaron a su apellido para que fuera la mujer
la que diera el apellido a todo el matrimonio. Aquí lo voy a dejar. No he metido ninguna bromita. Creo que no sé si me ha quedado claro lo que estaba comentando, cómo funciona lo de los apellidos y cómo se está proponiendo que funcione. En cualquier caso, ya digo que a mí me explota la cabeza con todos estos líos que se montan aquí para intentar avanzar en esta materia. Espero que te haya resultado interesante y si tienes alguna duda, pues no dudes en contactarme. No te lo digo siempre, pero recuerda que en las notas del episodio tienes al final los medios de contacto si tienes alguna sugerencia o alguna cosa que comentar. Como ya lo han hecho algunos oyentes, de hecho, sin ir más lejos, esta semana quedé a tomar algo con otro oyente más que también vive aquí en Lausana, así que le mando un saludo a nuestro querido oyente Dani. Y nada, a seguir por ahí. Nos oímos dentro de poco con más curiosidades o más vivencias o más, yo que sé, que va a salir la próxima vez sobre Suiza. Un saludo, cuídate mucho, hasta pronto.